Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los herederos de Alberdi y justamente hoy vamos a hablar de la vida y obra de Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi nace el 29 de agosto de 1810 en San Miguel de Tucumán. Casi 3 meses después de la Revolución de Mayo, su padre, Salvador Alberdi, comerciante de origen español, era un simpatizante de la independencia y participó en la defensa de las invasiones inglesas. Alberdi cursaría sus estudios primarios en una escuela fundada por Belgrano. A sus 11 años fallecería su padre y quedaría a cargo de sus hermanos Felipe y Tránsito. El primero se encargó de cuidar la tienda del padre y la segunda de cuidarlo. En 1824 se trasladaría a Buenos Aires para estudiar en el Colegio de Ciencias Morales, el actual Nacional Buenos Aires. Todo esto gracias a una beca otorgada por el entonces gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez. No obstante, no todo era color de rosas para Alberdi. La disciplina escolar, muy férrea en ese entonces, llevaría a que Juan Bautista le pida a su hermano Felipe que lo libere de las clases. El hermano accedió y Juan Bautista abandonaría el colegio. En su lugar comenzaría a trabajar en una tienda de un amigo del padre. Allí pasaría los próximos 2 años, aprendiendo latín y desarrollando su pasión por la lectura. Esa misma pasión es la que lo llevó a retomar el colegio en 1826 gracias a tratativas de Alejandro Heredia, por entonces diputado tucumano conocido de la familia Araoz. También durante esos años contemplaría los primeros sucesos políticos que dejarían una fuerte impresión en él. El fin del gobierno unitario de Rivadavia, la primera negativa de Buenos Aires de nacionalizar la aduana y el levantamiento de algunos caudillos provinciales. En el año 1828 el unitario Lavalle fusila al federal Dorrego, por aquel entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, luego de que este último firmara un tratado en el cual reconoce la independencia de la Banda Oriental. Ante esto, Juan Manuel de Rosas, un acaudalado estanciero de filiación federal de la provincia de Buenos Aires, vence a Lavalle y es elegido gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires. De allí en más, la política llevada a cabo por Rosas responderá a los siguientes puntos. 1. La no repartición de las rentas de la aduana a nivel nacional, adjudicándose Buenos Aires la totalidad de las mismas. 2. El reparto de las tierras públicas entre los amigos del poder. 3. La persecución de disidentes políticos. 4 y último, la no sanción de una constitución nacional. Todo ello, especialmente la persecución a los disidentes políticos y la no tolerancia al pensamiento independiente, llevará a que buena parte de los unitarios rivadavianos se vean obligados a exiliarse en la Banda Oriental. En el año 1830, y siguiendo con esta política de persecución al pensamiento disidente, Rosas procede a clausurar el Colegio de Ciencias Morales. Como resultado de ello, muchos de los jóvenes becados se ven obligados a retornar a sus provincias. No obstante, Alberdi encuentra asilo en la casa del abuelo de su amigo Miguel Cané. Allí, Alberdi desarrollará su gusto por la música y su talento para tocar el piano. Tal es así que el primer libro escrito por Alberdi en el año 1832 no versa sobre política ni sobre derechos, sino sobre música, y se denomina justamente El espíritu de la música. En ese mismo año, 1832, Alberdi ingresa a la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. La misma por aquel entonces contaba con 6 años, 3 de teoría y 3 de práctica. Allí Alberdi conocerá a uno de los amigos más entrañables de su vida y otro representante de la generación del 37, Juan María Gutiérrez. En el año 1834, cursando por aquel entonces el tercer año de su carrera, Alberdi decide retornar a su provincia natal. No obstante, primero se detiene en Córdoba, donde rinde un examen final que lo habilita al título de bachiller en leyes, un título intermedio. Ya en Córdoba colabora con el gobernador Alejandro Heredia, quien le ofrece habilitarlo al ejercicio
de la profesión e incluso un lugar en la legislatura provincial. Alberdi rechaza ambas cosas y retorna a Buenos Aires. Una vez en Buenos Aires escribe memoria descriptiva sobre Tucumán, donde relata la belleza de su provincia, el paso de Belgrano por la misma y la necesidad de volver a los ideales de la Revolución de Mayo. Adicionalmente, Facundo Quiroga, a pedido del gobernador Alejandro Heredia, le ofrece a Alberdi costearle un viaje a Estados Unidos para que pudiera especializarse en el estudio del sistema federal estadounidense. Alberdi, no obstante, rechaza la propuesta. Un año después, en el año 1835, Facundo Quiroga sería asesinado en Barranca. Aunque muchos historiadores sospechan de la responsabilidad de Rosas en el asesinato de Quiroga, a pesar de ser ambos federales, puesto que Quiroga podía representar una amenaza para el poder de Rosas y puesto que Quiroga insistía en la necesidad de sancionar una constitución nacional, la realidad es que no hay nada probado. No obstante, lo que sí es probado es que como consecuencia de la convulsión posterior al asesinato de Quiroga, Rosas asume la totalidad del poder público. En el año 1836, Alberdi escribe Fragmento preliminar al estudio del derecho. Allí por primera vez Alberdi pensaría su pensamiento jurídico y sentaría las bases de lo que posteriormente sería su pensamiento más desarrollado. Allí Alberdi sostiene que las constituciones son elementos vivos que deben estar adecuados a las condiciones de los lugares y los tiempos en los cuales se escriben. Sabía Alberdi que la libertad no era un fruto que creciera de un sable, sino algo que debía ser construido a través de la educación. Sostenía Alberdi además que todo poder más allá de lo permitido por el derecho era un poder tiránico. En 1837, Alberdi comenzaría a concurrir a una serie de reuniones en el salón literario creado por Marcos Sastre, junto a otros jóvenes interesados en la política de la época como Juan María Gutiérrez, Esteban Echeverría, Vicente López y Miguel Cané. Este grupo de intelectuales pasaría a la historia como la generación del 37. La generación de Alberdi buscaría superar la antinomia federales unitarios desde un enfoque que los trascendiera, tomando elementos de ambos y buscando una síntesis. A la generación del 37 la unía un ideal de progreso. Pensaban que esto solo sería posible si se reorganizaba el país de una manera democrática y un régimen institucional que respetara los derechos de los ciudadanos. Su ideario se basaba fundamentalmente en regresar a la tradición de Mayo: libertad frente al Estado, igualdad ante el gobierno y legalidad para frenar las arbitrariedades de los caudillos. Las reuniones de los jóvenes llegarían a oídos de Rosas, que los consideraría una amenaza y en enero del 38 procedería a cerrar el salón literario. Es así que deciden comenzar a trabajar en la revista La Moda. Esta relata la evolución de la moda en Europa, pero también se lanzan indirectas hacia el rosismo, tales como: los clamores cotidianos de la tiranía no podrán contra los progresos fatales de la libertad. Es en La Moda en donde Alberdi adopta el apodo de Figarillo, en honor a Mariano José de Larra, quien firmaba como Fígaro. No obstante, en enero del 38 también se ordenaría el cierre de la revista. Sin embargo, continuaría en Montevideo bajo el nombre del Iniciador. No obstante, al agudizarse la persecución, uno a uno los jóvenes comienzan a exiliarse en la banda oriental. Recordemos que la banda oriental era un territorio ya independiente desde la firma del tratado que el gobernador Dorrego firmara en 1828. Cuando Alberdi decide exiliarse ya tenía por aquel entonces 28 años y dejaba en Buenos Aires un hijo llamado Manuel. Al llegar a la banda oriental se une al periódico El Nacional, el cual fuera fundado previamente por su amigo Miguel Cané. Los exiliados fundan adicionalmente otro periódico denominado El Grito Argentino, de formato más breve y sencillo de transportar. Mediante ambos los jóvenes buscan denunciar lo que para ellos era la esencia del régimen rosista: precios monopólicos, tierras para los amigos del poder, dificultades para efectuar un comercio internacional libre y los abusos permanentes de autoridad por parte del gobierno. Durante sus meses en Montevideo y a los fines de sobrevivir, Alberdi además ejerce la abogacía. Y como si esto fuera poco, luego de que una insurrección terminara de manera fallida contra Rosas, Alberdi escribe una obra de teatro denominada El Gigante de Amapolas, de naturaleza satírica, en la cual describe cómo este gigante de Amapolas, que viene a hacer las veces de Rosas, destruye a sus enemigos sin siquiera combatirlo.
No obstante, al agudizarse nuevamente la persecución a Alberdi y a la generación del 37, él, junto a su amigo Gutiérrez, deciden emprender el 2 de abril de 1842 un viaje a Europa. El 7 de junio llegan a la ciudad de Génova, en Italia. Y luego de recorrer parte de Italia y de hacer escala en Suiza, Alberdi va para Francia, donde se entrevista con el general San Martín. La impresión mutua entre Alberdi y San Martín es tan positiva que San Martín lo invitará a Alberdi en varias oportunidades a su casa de campo. El 2 de noviembre Alberdi emprende la vuelta a Sudamérica con destino final Valparaíso, Chile. En Chile es donde Alberdi finalmente escribirá dos de sus obras más emblemáticas. Al margen de esas dos obras, a los fines de sobrevivir, Alberdi va a ejercer la abogacía y va a acceder a la dirección del diario El Mercurio, desde el cual retomará la campaña de prensa en contra de Rosas. En el año 1845 a Alberdi le ofrecen la posibilidad de ser senador nacional de Chile y Alberdi lo rechaza en pos de mantener su ciudadanía argentina. Si bien durante aquellos años el tiempo de Alberdi va a estar abocado principalmente a ejercer la abogacía, lo cual le va a permitir por primera vez acceder a un pedazo de tierra, también es verdad que Alberdi no va a dejar jamás de ejercer el periodismo. Lejos de eso, va a llevar a cabo una campaña permanente contra el gobierno rosista, pidiendo y exigiendo que se sancione una constitución que permita lograr la paz a través del establecimiento de bases jurídicas firmes. Entretanto, en Argentina continúan creciendo los conflictos. Rosas periódicamente enviaba una carta a los gobernadores de las provincias renunciando a sus cargos de gobernador de la provincia de Buenos Aires y de encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, esperando implícitamente que todos lo revalidaran en sus cargos. No obstante, justo José de Urquiza, un importante estanciero y comerciante de la provincia de Entre Ríos, perjudicado por no poder navegar libremente los ríos y que todos los productos tengan que pasar por la aduana de Buenos Aires, acepta la renuncia de Rosas y reasume los poderes delegados. Ante esta situación, el conflicto entre Buenos Aires y los aliados de Urquiza sería inminente. El 3 de febrero de 1852, Urquiza derrotaría a Rosas en la batalla de Caseros. Y con el objetivo de lograr una unidad nacional, convoca un Congreso Constituyente a los fines de sancionar una constitución. Sin embargo, parte de Buenos Aires no quiere saber nada con compartir las rentas de la aduana con el resto de las provincias. La Sala de Representantes de Buenos Aires elige a Bartolomé Mitre para que los represente. El 20 de mayo de 1852 se terminaría firmando el Acuerdo de San Nicolás, mediante el cual la ciudad de Buenos Aires y la aduana serían nacionalizadas, y se le encomienda a Urquiza ser el encargado del orden interno y de las relaciones exteriores. Sin embargo, el hecho de que la aduana sea nacionalizada, la libre navegación de los ríos y que todas las provincias tengan la misma representación en el Congreso Constituyente llevarían a que Buenos Aires abandone la Confederación, entendiendo que en una federación cada estado conserva su soberanía y por ende su derecho a secesión. Y en ese contexto es que Alberdi escribe Las Bases. Las Bases es una especie de tratado, de guía para la futura constitución que Alberdi piensa tomando elementos tanto de la constitución estadounidense como del modelo chileno. La idea de Alberdi era dar lugar a una especie de folleto que permitiera que fuera una guía a los fines de que los futuros constituyentes, cuando fueran a sentarse a sancionar una constitución, supieran cómo actuar. Y el modelo que Alberdi pensaba tenía como eje una serie de elementos tales como la libre navegación de los ríos, que permitiera el libre comercio entre las distintas provincias de la Confederación, la posibilidad y la política deliberada por parte de la clase dirigente de atraer la inmigración de europeos, que permitiera absorber a la población local los hábitos de trabajo de la población inmigrante, y el eje en la educación, fundamentalmente de lo práctico. Sostiene Alberdi además que los ingresos de la aduana, que por aquel entonces eran capitalizados exclusivamente por Buenos Aires, a los fines de poder lograr una confederación unida, debían ser nacionalizados. Además, lanza allí su máxima, quizás su frase más conocida, que es la de gobernar es poblar. Ni bien finalizada la primera edición de Las Bases, Alberdi se la envía a Urquiza, por aquel entonces presidente de la Confederación, quien le contesta: su bien pensado libro es, a mi juicio, un medio de cooperación importantísimo. No ha podido ser escrito en mejor oportunidad. A
Adicionalmente, y como para que tomemos una dimensión de la estima que Urquiza tenía para con Alberdi, le ofrece ser encargado de los negocios de la Confederación Argentina en Chile, propuesta que Alberdi rechaza a los fines de poder seguir sosteniendo su independencia intelectual. Y así es que el 1 de mayo de 1853, en la provincia de Santa Fe, los representantes de las distintas provincias de la Confederación sancionan la famosa Constitución alberdiana, denominada de esa manera en tanto gran parte de la guía que utilizaron los constituyentes en aquella reunión para poder sancionar la Constitución fueron los escritos de Alberdi. En esa época también, y aunque acá no vamos a abordarlo a los fines de no ser tan extenso, el video se da una famosa y muy interesante polémica entre Alberdi y Sarmiento, en el cual se dicen cosas bastante fuertes. Y así es que en febrero de 1854, Justo José de Urquiza es elegido primer presidente de la Confederación, con posterioridad a la sanción de la Constitución, confederación de la cual Buenos Aires no forma parte a partir de su negativa de compartir los ingresos de la aduana. Así es que se inicia el primer período de gobierno constitucional en la Confederación Argentina, y una de las primeras cosas que hace Urquiza es designar a Alberdi encargado de negocios ante los gobiernos de Francia, Inglaterra, España y el Vaticano, cargo que Alberdi esta vez acepta. Para entender por qué Alberdi acepta este cargo, que va a ser el primer cargo público que Alberdi acepte en su vida, hay que entender que la finalidad del cargo para Urquiza era que Alberdi lograra que Europa reconociera a la Confederación Argentina como Estado y que Europa reconociera a Buenos Aires como parte de esa confederación y no como un Estado independiente. Urquiza y los miembros de la Confederación por aquel entonces entendían que buena parte del futuro de la existencia de la Confederación dependía de la capacidad de lograr de que Europa entendiera que la Confederación y Buenos Aires eran lo mismo y no dos estados separados. Alberdi, que siempre abogó por la unidad de la Confederación Argentina con Buenos Aires incluida, entendió que era esencial que él realizara esta labor. No obstante, antes de partir hacia Europa en febrero de 1855, Alberdi finaliza una de sus obras intelectuales más importantes de todas. Hablamos del Sistema Rentístico de la Confederación Argentina, un libro que servirá para explicar la finalidad de la Constitución que Alberdi había escrito, que había proyectado en las bases, y para entender cómo la propiedad privada, la libertad de los individuos iba a llevar al progreso económico de la Confederación Argentina. En abril de 1855, finalmente, Alberdi viajará hacia Europa. En su labor como diplomático, además de Europa, también recorrería los Estados Unidos. Se entrevistaría con personajes como Napoleón III en Francia, el Papa Pío IX en el Vaticano y Franklin Pierce en Estados Unidos. Durante su labor habría tres constantes. En primer lugar, la búsqueda de que se reconozca a la Confederación como Estado independiente y a Buenos Aires como parte de esa confederación. En segundo lugar, el trabajo paralelo de Balcarce, que era el enviado de Buenos Aires y buscaba socavar la figura de Alberdi, en pos de que reconozcan a Buenos Aires como un Estado independiente. En tercer lugar, la desatención de las autoridades de la Confederación, que sucesivamente le van a deber a Alberdi los salarios por su trabajo. Esto llevará a que Alberdi tenga que vivir de las rentas de su propiedad en Chile, ingresos por demás limitados. Durante su periodo como diplomático, no obstante, Alberdi recibiría de parte de Urquiza un ofrecimiento para ser ministro de Hacienda, ofrecimiento que Alberdi rechazaría por su inexperiencia en el cargo, aunque quizás motivado por el deseo de conservar su independencia intelectual, algo que Alberdi señalaría siempre como un valor clave en su vida, y aquello que lo llevaría a pasar tanto tiempo en el exilio. Otro punto interesante para destacar es el encuentro entre Rosas y Alberdi en Gran Bretaña. Alberdi rompería el hielo señalando que le parecía injusto el juicio que le habían iniciado en Buenos Aires durante su ausencia y que le ofrecía sus servicios como abogado. Rosas le presentó sus respetos y reconoció su calidad literaria. Por aquel entonces en Argentina continúan los conflictos. En 1859 se lleva a cabo la batalla de Cepeda entre la Confederación Argentina y Buenos Aires, batalla en la cual resulta vencedora la Confederación Argentina y la cual trae como resultado la firma del Pacto de San José de Flores. A partir de la firma del Pacto, Buenos Aires
pasa a formar parte de la Confederación Argentina en los términos impuestos por la Confederación. No obstante, las cosas no quedarían ahí y tan solo 2 años después, en 1861, se llevaría a cabo la batalla de Pavón, en la cual el ejército de Buenos Aires, comandado por Mitre, vencería al ejército de Justo José de Urquiza, en una batalla en la cual muchos historiadores hablan de la complicidad y la intencionalidad de Urquiza de perder la batalla. Como resultado de la victoria en la batalla de Pavón, Mitre asumiría el poder ejecutivo nacional y una de las primeras acciones que llevaría a cabo sería relevar a Alberdi de su cargo. Los años de la presidencia de Mitre, la primera de las denominadas presidencias clásicas, que va del año 1862 al año 1868, estarían en buena parte atravesados por la Guerra del Paraguay. Una guerra que se llevaría a cabo entre Paraguay contra Brasil, Uruguay y Argentina, que tendría un costo en materia de vidas humanas, además del costo económico altísimo, que implicaría un fuerte endeudamiento por parte de la Argentina y que Alberdi denunciaría una y otra vez como una guerra imperialista, innecesaria y en la cual acusaría a Mitre de colocar sus intereses personales por encima de los intereses de la Argentina. En el año 1868 asume la presidencia Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento, si bien va a representar en mayor medida que Mitre los intereses del interior de la Confederación Argentina, tampoco va a pagarle a Alberdi lo adeudado. Por otro lado, la enemistad entre Sarmiento y Alberdi lleva a que Alberdi continúe en el exilio. En 1870, tras la Guerra de la Triple Alianza, Alberdi comenzaría a escribir El crimen de la guerra. Allí señala que los estados tendrían que ser regidos por la misma ley que rige a los individuos. Si robar, asaltar o matar es un crimen para un particular, también debería serlo para un estado. Y así como una persona está habilitada para defenderse, también deberían estarlo los estados. Sostenía además que si la guerra era provocada por la ambición de sus gobernantes, estos tenían que pagar las consecuencias por sus irresponsabilidades. Alberdi vaticinaría la creación de una sociedad de naciones que en caso del estallido de una guerra, ésta intervendría para garantizar la paz. Y de esta manera los conflictos deberían dilucidarse en un tribunal de justicia internacional. En 1874 inicia la tercera de las presidencias clásicas al asumir el poder ejecutivo nacional Nicolás Avellaneda, oriundo de la provincia de Tucumán e hijo de Marcos Avellaneda, quien fuera conocido de la generación de Alberdi. Durante esos años, Alberdi escribe, entre otras cosas, de los abusos y víctimas del crédito público sudamericano, donde habla que las más de las veces los empréstitos terminan beneficiando únicamente a los gobernadores sudamericanos y a los intermediarios y banqueros, sin beneficiar a la mayoría de las personas. Alberdi no condena el empréstito per se, pero sí destaca que los empréstitos deben ser utilizados con fines productivos, tales como la construcción de caminos, de puertos y de telégrafos, y no para hacer frente a gastos corrientes y mucho menos para hacer frente a gastos bélicos. Durante esos años también escribe la biografía de William Wheelwright, un empresario que él conociera durante sus días de estadía en Chile y que le sirven a Alberdi para hacer hincapié sobre lo que para él era la figura del emprendedor. Una figura que según él estaba subestimada, una figura que según él era totalmente preferible antes de la figura de los líderes políticos mesiánicos y que en algún punto va a tener semejanzas con el desarrollo de la figura del emprendedor que posteriormente haría la escuela austríaca a través de autores como Kirchner y como Hayek. En el año 1875 Argentina enfrentaría una crisis económica producto del descenso del precio de la lana y Alberdi escribiría una teoría sobre los ciclos económicos. En esa teoría se pueden ver elementos de la teoría austríaca de los ciclos económicos que sería desarrollada recién en el año 1912 por Ludwig von Mises en su libro Theory of Money and Credit, la misma teoría cuya ampliación le valdría a Hayek en el año 1974 el Premio Nobel de Economía. El 16 de septiembre de 1879, con Avellaneda todavía en el gobierno
y Sarmiento como flamante ministro del Interior, a sus 69 años, Alberdi finalmente, después de 40 años, retorna a su patria. No lo hacía como un simple ciudadano, sino como diputado nacional. No obstante, su salud se encontraba fuertemente debilitada y al poco tiempo cae enfermo. En 1880, Julio Argentino Roca gana las elecciones y uno de sus primeros actos de gobierno es mandar una nota al Congreso para pedir fondos y así imprimir las obras completas de Alberdi. Por otro lado, se sanciona una ley que designa a Buenos Aires como la capital de la República. Como resultado aparecería la última obra escrita por Alberdi, la República consolidada en 1880 con la ciudad de Buenos Aires por capital. Roca le ofrecería ser delegado de la Argentina en París. Sin embargo, Mitre, todavía enemistado con Alberdi, comenzaría una feroz campaña en su contra, y esto haría que la propuesta se caiga. Ante esta situación, Roca le ofrecería auditar en Londres la renegociación de un empréstito de Santa Fe. Esta sería la última de sus tareas. Al llegar a Europa, la salud de Alberdi ya se encontraría en un estado sumamente delicado, a tal punto que Alberdi no llegará a Gran Bretaña y en su lugar hará una escala en Francia y le pedirá a un allegado suyo, Federico Woodgate, que lo represente como apoderado. En 1882, anémico y afibrado, le enviaría a Roca su renuncia. Luego de eso pasaría 11 meses en el campo, rodeado de delirios y alucinaciones. Además de lo endeble de su salud, Alberdi pasará esos meses en condiciones económicas calamitosas. Roca, al enterarse de la situación económica de Alberdi a través de Balcarce, envió un proyecto al Congreso para que se le concediera a Alberdi una pensión en función de los servicios prestados a la nación. No obstante, los recursos ya no tendrían ninguna utilidad y el 19 de julio de 1884, a la edad de 73 años, en un suburbio de París, Alberdi fallecería. En el año 1886 el Congreso se decidiría a publicar las obras completas de Alberdi y los restos de Alberdi se mantendrían en Francia hasta el año 1889, año en el cual finalmente se llevaría a cabo el traslado del féretro desde Francia hacia Buenos Aires. Bueno, esperemos que les haya gustado el video. Si es así, los esperamos en los comentarios. Y para todos aquellos que quieran colaborar con el canal, les dejamos en los comentarios el link de Patreon. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.